Continuamos aquí en el Centro de las Artes, en lo que era el área de procesados, en donde también ha habido manifestaciones de espíritus y de entes. Aquí nos van a comentar acerca de otra aparición en este lugar. Bueno, a mí me han contado y me ha tocado ver a una niña correr en el área donde ahorita se está construyendo el Teatro del Centro de las Artes. Y también, bueno, me han contado que también pasa corriendo por el área de los pirules, que es donde antes se ahorcaban los presos aquí. ¿Y esta aparición es continua? ¿La aparece con cierta regularidad? Pues no creo, porque solamente a pocas personas les ha tocado, inclusive a mí una vez, pero hace mucho, pero fue muy rápido, de que tú nada más sientes como la persona pasa, pero si volteas no hay nadie, obviamente. Pero tenemos la idea de que es una niña porque es como chiquito el espíritu y lo sientes. ¿Y esto ocurre como a qué horas del día cuando ha pasado? Pues temprano, bueno, en la tarde, como 6, 7. Una cosa así, no tan noche. En noche pues no, porque no estamos aquí siempre en la noche, pero cuando nos ha tocado es mediodía. There it is. Nos encontramos ahora con Jessica, quien trabaja aquí en el Centro de las Artes, en el área de recorridos, y que tiene un sinfín de historias acerca de cómo vivían los reos, los presos, en la época en donde era una prisión de alta seguridad. Bueno, pues principalmente, como ya lo mencionaste, era una prisión de máxima seguridad, por lo cual pues en un inicio estaba pensada para muy pocas personas. Conforme pasa el tiempo hay muchísimas personas, rebasa su capacidad por el doble casi, lo cual provocaba que hubiera muchas personas en un solo espacio, que las condiciones dentro de las celdas fueran bastante complicadas, de convivencia principalmente. El trato entre los propios internos era bastante fuerte, pero pues principalmente esta cuestión de las historias que hay en torno a cómo vivían ellos aquí, del qué sentían, del cómo pasaban sus días. Nos han llegado a comentar visitantes que, por ejemplo, uno de los espacios, que cuando los prisioneros ya estaban muy desesperados de estar dentro de la cárcel, que ya estaban inclusive afectados, algunos dicen que mentalmente, iban a uno de los patios y ahí había unos árboles, unos pirules, y en esos patios ellos se colgaban, y por mucho tiempo ese espacio se le conoció así como el patio de los colgados. También, entre otras cosas, por ejemplo, en los pasillos de seguridad, que son las vías de acceso para los patios en aquel momento, se dice que ahí tenían horarios los prisioneros para transitar, y que si no estaban cerca de esos horarios, que si rompían esas reglas, los guardias les podían disparar a ellos. Entonces también recibía ese espacio el nombre del pasillo del hombre muerto. Se decía que muchas personas murieron ahí por querer escapar, o que simplemente malos entendidos y así sucedía. O algún suicidio asistido, ¿no? Alguien que quisiera también terminar con su vida y mejor de un balazo, y podía salir al pasillo a que le dispararan. También se daban casos entre algunos presos en otras cárceles. Comentabas tú de la capacidad que tenía esta prisión. Tengo entendido que era para 800 personas. 700, ajá. Y entonces había aquí más del doble. Conforme pasaron los años sí hubo más del doble. Ya a cerrar hubo 1,213 personas, pero aún así es muchísimo rebasada la capacidad que tenía. There it is. Parte de la historia importante de este edificio han sido los huéspedes distinguidos que ha albergado en su calidad de prisioneros, desde luego. Tenemos el caso, el más famoso a nivel nacional, de don Francisco I. Madero, que junto con Roque Estrada escribieron su manifiesto a la nación, que levantó en armas al país
aquel noviembre de 1910, justo en esta celda en la que me encuentro ahora, estuvo él prisionero. También estuvo Librado Rivera, un connotado periodista también de su época y opositor al régimen de Porfirio Díaz. También fue uno de los huéspedes de esta cárcel. Posteriormente, avanzando en la historia, en tiempos modernos, el doctor Salvador Nava también estuvo aquí detenido y, como todos sabemos, él contribuyó grandemente a los procesos democráticos del Estado y del país. Partes de las historias que encierra el Centro de las Artes de San Luis Potosí. There it is. Seguimos aquí en el Centro de las Artes, en lo que es la primera crujía, que ahora ocupa el Museo de Sitio, en donde nos van a comentar acerca de más sucesos paranormales, cosas que no tienen explicación. Cuéntanos, por favor. Bueno, esta parte es el Museo de Sitio y lo que se cuenta es que, bueno, aquí se aparece una persona descabezada, un hombre, en la parte de arriba, que es justo de ahí. Y bueno, pues él se dice que se aparece sobre todo en alrededor de las 5 o 6 de la mañana, que es cuando empieza a accesar la gente de servicios generales y de limpieza, y bueno, son ellos precisamente quienes han podido ver pues a esta persona, ¿no? La sombra, no sé qué pueda ser, pero bueno, pues son ellos quienes han visto a esta sombra. There it is. Nos encontramos ahora en el interior de una celda, ha caído ya la noche y pudimos nosotros constatar que existe evidencia de lo que fue un telar que está asociado con ritos de corte satánico y que probablemente fue elaborado por uno de los prisioneros de esta celda. De lo que nos han podido comentar es que la persona que estuvo aquí tenía problemas con sus facultades mentales y tenía cierto espíritu creador. Actualmente quedan solamente los clavos y el círculo del telar que pasaba de un lado a otro de la celda, lo podemos ver aquí. Este telar tenía de haber estado acabado, bueno, pudiera tener por ahí una imagen como la que se va a mostrar en pantalla, cruzaba de un lado a otro de la celda y es evidencia de cierta actividad que tiene que ver con el culto al lado oscuro. There it is. Estamos por dejar la locación ya de salida cuando escuchamos ruidos extraños. En este momento se están escuchando en el fondo. Si se acercan conmigo, por favor. Tenemos equipo de producción aquí. Es muy curioso porque en el rato que aquí habíamos estado, todo había estado en silencio. No se escuchaba ningún ruido. Y justo cuando vamos dejando esta área es cuando empezamos a percibir ruidos extraños. Ruidos ¿sí están todos? ¿No se quedó nadie por allá? Okay. A ver, chécame, ¿no? ¿Sí están? Sí, correcto. Bien. No sé si captó eso la cámara, ¿sí? Les decía, muy curioso porque no se habían escuchado ningún ruido, todavía estaba en silencio. Y justo cuando vamos saliendo, ¿sí se está registrando? ¿Sí? Ok, yo creo que... Sí, nos callamos ahora un momento para escuchar. Estamos grabando, sigue grabando.
Yo creo que es suficiente. Sí. Bien, tenemos ahí, entonces quedó grabado. Yo creo que nos retiramos, muchachos. Parece que estamos abusando de la hospitalidad de los espíritus que aquí pudieran encontrarse todavía. ¿Listo? ¿Se grabó? Perfecto. Bien. There it is.